Y ahí yo me fui para Europa. Me fui a Europa. Tú te fuiste a Europa. Yo me fui a ¿Qué Europa condiciones te fuiste a Europa? No, yo me fui a Europa porque mis viejos decían este gallo está demasiado ultra y le puede llegar porque realmente me podía llegar. Porque Ya te había pasado un par de ratos preso, unas buenas sí, sacadas de chuga. estuve 3 veces preso. Entonces, ¿qué pasa? Que ya estaba muy recontrafichado, había pasado a la DICOMCAR y tenía amenazas telefónicas, porque en realidad yo me gusta contar las cosas como son para lado y lado, porque si yo cuando le cuento estas cosas, si le cuento a un gallo ultra de Pinocho y le digo que torturaban durante meses a una niña, que yo la conocí, no creo que ella me estaba mintiendo, porque yo iba a traer al amor y realmente la torturaban durante meses. Entonces, la gente le gusta la verdad, que tiene verdad, pero la verdad es incómoda para todos lados, porque te saca de aquí a acá y así. O sea, Y ahí te llamaban por teléfono para me amenazar. llamaban por teléfono para amenazarme de que la Pero cortaba. eso no es exclusivo de las dictaduras. A mí me han llamado por teléfono para También. amenazarme de muerte los de la JJCC y los del Partido Comunista. Hacen lo mismo que los Pinochos. Hacen lo mismo. Lo mismo que los pinochetistas. De lado y lado. Y no me cabe duda que la Camila Vallejo ha recibido amenazas, no sé. Ah, ya. Agarráis, yo no tengo tanta notoriedad, tengo 1600 seguidores, pero ya con esa pequeña notoriedad, ¡pum! Empiezan a llegar la... Ahora, la estadía en Europa, porque quiero ser breve, no quiero amenaza. latear a la gente. En Europa me encontré con todos los grupos de apoyo a la resistencia, que eran del MIR, del Partido Socialista, Almeida, porque el Partido Socialista estaba disgregado, no como ahora. Estaba Almeida, que eran los ultras, y estaban los otros que eran el bloque socialista, habían una serie de otros que eran como más socialdemócratas. Pero en general allá nosotros le llamamos con un amigo la fiesta del poto, porque los tipos eran gallos, generalmente los exiliados eran gallos como de clase media baja, y que eran muy exóticos, muy atractivos para las gringas, y los tipos no querían a tener una gringa. Entonces yo me encontraba con cada gallo con una gringa. No muy buena, pero era gringa, era rubia. Entonces estaban felices. Y llegó el impertinente de Nelson Gutiérrez, del MIR, que le llamaban el cabeza pistola, que es el que había estado, el que se había fugado, el que había tenido enfrentamiento en Mayoco en el año 75, que lo atendió la Sheila Cassidy, y por la Sheila Cassidy yo llegué, yo conocí a la Sheila Cassidy, después llegué al Tres Álamos, etcétera, etcétera. Bueno, Nelson Gutiérrez dijo, vamos a retorno masivo, la revolución está ahora. El año 80, todavía no llegaba al 81, 82. Y empezaron a retornar el 81. Tú llegaste a la Alemania Oriental. Yo estuve en la Alemania Oriental. Esa parte. No, era para llorar a gritos. Pero tú llegaste primero a la Alemania comunista. No, yo llegué primero a la Alemania capitalista y de ahí fue la comunista. Pero la comunista te digo que era una cosa deprimente. Todo el mundo sabe que es algo horrible. O sea, hasta el pasto estaba triste. Todo estaba triste. Pero la Bachelet dice que son los mejores años de su vida. Yo creo que la Bachelet estaba en lo alto, porque yo estuve con una compañera militante que me dijo, esta weá es una injusticia, me dijo. Esto no es socialismo. Porque ella había estado arriba en los cócteles, donde lo pasaban chancho, con, qué sé yo, palta reina, por decirte una cosa, con whisky, qué sé yo. Y abajo estaba con el arroz graneado con el huevo a la copa. Entonces, y las casas derruidas. Alemania era una cosa espantosa, porque Alemania, la DDR, tenían, ni siquiera habían estucado las metralletas, o sea, estaban los obuses, las ametralladoras del año 45. Habían montones de escombros, entre medio te encontrabas un water, y de repente veías un tipo que pescaba el water, yo lo vi, un tipo que pescaba el water, lo ponía en un motonete, se lo llevaba. Habían unos tipos rubios, nunca había visto gallos rubios así, con chuzo y pala, reparando unos pavimentos, las luces mortecinas de 40 watts, con las cortinas negras, asquerosas, todo cochino. En los mercados no había nada, había todo lo que había como para comer era repollo dorado, repollo morado y el otro repollo. No se podía comer nada más que repollo. Y todo vacío. Triste. Era espantoso. Es una cuestión, ¿para qué te voy a contar si ya ha habido tantas descripciones de eso? Mira, y te cruzaste para la Alemania capitalista. Bueno, yo la viste con los panchos. Sí. Ya, pero trata de una pincelada de eso. No, es que yo en la Alemania capitalista me encontré de repente que no tenía dónde alojar porque era invierno, la nieve así, dormía en una caseta telefónica, me sacó un guardia en la mitad de la noche, ¿qué hace usted aquí en Alemania? Perdón, qué sé yo, y seguí caminando toda la noche porque no se me echaba a dormir encima de la nieve y me moría. Y después encontré
a un grupo de gallos muy buena onda que andaban rapados, que yo no los conocía, nunca en Chile los punk llegaron 20 años después. Entonces eran punk alemanes. Eran tipos estupendos. Con ¿no? Moicano. Eran magníficos, no con nada que ver con los punk chilenos, era otra cosa. Los gallos eran cultos, eran estudiantes de la universidad, terminaban su carrera, después ya dejaban de ser punk, pero los tipos se ocuparon un barrio entero y eran 200.000 punks. Era un barrio entero que estaba a orillas del muro de Berlín, Potsdamer-Straße, me acuerdo, y teníamos enfrentamientos con la policía todos los días. Era lo más entretenido que hay. Nada más que, y llegaban también los ciudadanos por el orden, que eran unos fachos. Llegaban a pelearle a los punks. Y los punks peleaban ahí, no era cuestión. Y el primer día que estaba con ellos, me pasaron un Miguelito. Un Miguelito bien hecho, alemán, una cosa dura, fuerte, para tirárselo. Y yo tiré la cuestión y salí arrancando. Y la cuestión es de loco. Fue mochas con lagrimógenas, pero todos los días. Y tenían ellos sus bares punk. Tenían bares punk con unas minas punk así estupendas, pero con me acuerdo una lauchita blanca que caminaba aquí tomando cerveza. Tenían reparadas las bicicletas. Era como una película de Quentin Tarantino la wea. Era una cuestión muy... Eso, como... exactamente, era una cosa monstruosamente rara. Y ahí conocí lo que era el slam, que era golpearse. Y otras cosas nuevas. Yo estaba con el charango de los... Y ya... ¿cómo se llama esto otro? Intimani. No, Quilapayún, que son buenos músicos en todo caso, yo los respeto, ¿eh? Son buenos músicos, pero bueno, ya, el Quilapayún y todas estas cosas, la Mercedes Sosa, el Silvio Rodríguez, todas esas cuestiones. Biglietti de Uruguay, que eran puro... entonces, bueno, estuve con ellos 3 semanas y conocí todas... Me gustó eso que tenían ellos ahí, que era un mundo aparte. Entonces estaba el mundo capitalista, el mundo anarquista punk y el mundo comunista terrible. O sea, el mejor era el anarquista punk funcionaba dentro del capitalismo, básicamente, con la interferencia diaria de la policía, pero funcionaban y lo pasaban bien. Lo pasaban chancho y rompían todos los vidrios de todos los comercios de los alrededores. Entonces, todos los comercios de los alrededores de Potsdamer Straße y de todo del barrio punk tenían madera, no tenían vitrina, porque la rompían siempre. Entonces, eran pura madera. Entonces yo lo encontraba esto increíble, porque la libertad que tenían, que podían hacer todas estas leceras. Y tenían, y más encima, que eso eran unos edificios que estaban en especulación inmobiliaria, estaban desocupados, y tenían carbón. Porque ese carbón lo tenían porque los rusos, no sé si ustedes saben la historia, los rusos, el año 47, por ahí, no me acuerdo qué año, cortaron el acceso por tierra a Berlín. Eso fue lo que se llama el puente aéreo. Entonces dejaron, por si acaso, los norteamericanos dejaron mucho acopio de carbón en ese lugar. ¿Para qué? Para que si llegaba a haber otro corte de los rusos, tuvieran cómo alimentarse los berlineses occidentales. Entonces estos gallos tenían carbón para el mundo. Y tenían unas leyes que yo no las entendía. No eran muy ecológicos. No eran muy ecológicos. Y después tenían unas leyes que yo no entendía, que era que el baño no tenía puerta. Entonces estoy ahí pasando y veía un tipo desagradable, guatón, cagando, güey. Con su moicano, güey, cagando. ¿Por qué no tienen puerta, güey? Pero como eran alemanes, tan disciplinados, no tenían líderes, todo funcionaba perfecto. Alguien hacía el aseo, no sé quién, pero de repente estaba todo hecho el aseo. Y los otros conversaban. Como en la pensión que vivo yo, de repente está la zorra y un día en la mañana salgo y está todo limpio. Claro, no sé de dónde sale, no sé qué es limpio en mi casa, pero yo de verdad no sé qué es limpio en mi casa. Todos arrendamos piezas, están los venezolanos acá, hay 2 familias peruanas, y de repente yo salgo y está limpio, y está impecable, y no sé quién lo hizo. Y lo más divertido es que estos punkies eran nacionalistas, porque no les gustaba que yo les decía, les hablaba en inglés. Y ellos me hablaban en inglés y me decían, ¿por qué no aprendes alemán? No, le dije, porque el alemán lo hablan los alemanes, Suiza y Austria. Entonces, ni siquiera Suiza entera. Ni siquiera Suiza entera. Entonces yo, no me sirve más el inglés. Y me miraban con una cara como que el alemán es superior al inglés. O sea, corta tu huevo, está hablando un idioma. Tiene que ver con una cuestión anti-anglo que tiene la gente. Yo canto mis canciones en inglés, me pillo con gente de izquierda. Y cantas en inglés y no cantas en castellano. Y yo digo, bueno, porque hay que derribar fronteras, seamos todo el mundo uno solo, ¿no es cierto? Les doy como un poco discurso de los Hyman, ¿no es cierto? ¿Ah? Sí. Y los ven, es como que no saben qué responderme, pero en la cara se les nota que el problema es el inglés.
Bueno, yo venía el inglés y yo venía del por Chile ello que todo el victoriano. mundo habla el mismo idioma, pero que no sea el inglés por ningún motivo. No sé si tú escuchaste una vez una opinión de que decía que si la reina Victoria encontrara en esa época, si la reina Victoria buscara un lugar ideal, había sido Chile, con autoritarismo y costumbres muy correctas, muy moderadas, Ya. sexualmente. Entonces yo venía de ese Chile, donde había que dar un rodeo tremendo para poder llegar a una mujer, y allá era una cosa tan rápida que me espantaba, y entonces no accedía a nada, porque lo estaba tan rápido. Me paralizaba tanta rapidez. Ya. Y de repente hablaba con una y después se metía ella con una mujer. Entonces yo no entendía esto, cómo se mete uno con una mujer. O sea, la inocencia total de la época victoriana. Bueno, y después te fuiste a Francia, y en Francia, ¿dónde estaba la fiesta del poto? En Francia estaban todos estaban felices. Habían Andabas con el Christian Barker mirando. Bueno, no quiero hablar más de mi amigo Christian Barkin, porque él es un hombre famoso. Él es muy Pero buena andabas persona. paseando con él. Es muy buena persona. Ya. Bueno, pero entonces, ahí fue donde estaba todo el show y ahí tú estudiaste filosofía. sí, sí. No, pero olvídate que me fue como la triste, porque el idioma, ahí me fui a Ya, España. estabas tratando de estudiar filosofía en Francia y con la salpicada y el inglés y el castellano. No, aprendí el francés, pues me fui en España era maravilloso, pero no hablemos más de eso, que eso no es la idea Ya. política. ¿Qué pasa aquí? El estar en la DDR, el ver la DDR y el meterme con intelectuales europeos que se reían del marxismo, intelectuales de alto nivel, que yo tuve el acceso por una cosa de suerte de mi vida, que de repente estaba en una mesa conversando con ellos y yo les planteaba mis cosas y los tipos se reían de mí como que yo fuera un niño del jardín de infantes. Sí, pues. O como Un mamerto. una huevona o un mamerto. Un mamerto. Un inocente. ¿Qué le pasa a este huevón que es marxista? Pero si Entonces no yo le hablaba como- y me decía un español que era un filósofo, pero que tipo de otro nivel. O sea, yo me sentía así. En Chile yo me creía así macanú y ahí me sentía así. El gallo me decía, pero si lo de Marx, eso es como la Santísima Trinidad, es un misterio. Yo sé, no, pues es científico. ¿Pero de dónde es científico? Y se reían. Entonces de ahí empecé a cambiar. Pasa un poco con eso. Nosotros que tenemos nuestras páginas, fanáticos de extrema izquierda, que yo no la administro, pero la administran amigos míos. Está en internet donde existe y yo la administro. Mi página personal, las páginas del canal, tenemos la página del movimiento, no sé qué, y se meten de pronto los mamertos y comentan sus cosas marxistas y nosotros ya nos aburrimos de putarlo. Nosotros les sacamos pantallazos, los compartimos entre nosotros y nos dedicamos a reír. Porque en realidad es para reír. Si Bueno, eso es lo que me pasaba a mí. Es una inocencia de creer que loco, que te leíste 3 huevadas y que podías explicar el mundo. Tú Claro. podías explicar el mundo entero, ¿no? Y lo que pasa aquí, No, uno oye, metía- ¿y por qué está contaminado el río Mapocho? No, porque las diferencias estructurales de las condiciones materiales entre la gente en Chile por el neoliberalismo y la vaina. Oye, loco, tú no te explicas ni una mierda, estáis juntando un montón de palabras para sentirte importante. Bueno, estos gallos me dejaban callado y decían, tú le estás metiendo un corsé a la realidad. El corsé de tu idea. Y no es así, la realidad es distinta. La realidad es libre. La realidad es extremadamente, Entonces compleja. Y yo era partidario de que no existía el libre albedrío, que era todo determinado, y ellos me refutaban filosóficamente y no podía, que había una indeterminación. Y los tipos eran ateos más encima, eran todos ateos. Entonces, No era como que tú eres católico, así que... no, que pasa que en Chile, como el primitivismo de la burguesía, que uno que persiste. o tú eras católico o eras marxista, pero no había otro Ese camino. primitivismo que persiste. Persiste, ¿no? no, Como persiste. en el Henry Boyce que No, se persiste, o sea, bombo. la clase alta chilena se mantiene igual. Van a la iglesia, pero salen de la iglesia y empiezan a hablar de cuánto el dividendo del departamento ese en la dehesa y el viaje a no sé dónde, y puras huevas, o sea, puras cosas de material de adquisición, que está bien, pero hablemos algo más. Bueno, y como te digo, a mí me hicieron mierda estos gallos. Y después en la universidad los tipos, los profesores andaban en otra onda. En la Complutense de Madrid eran unos tipos tremendamente inteligentes, tremendo. Entonces, yo llegué y le dije, ¿tú quieres estudiar filosofía? Y dije, porque tengo tantas lagunas. Me dijo, no tienes lagunas, tú tienes una isla de conocimiento. No tienes lagunas de desconocimiento. Entonces, ya, sí, verdad. Y después tenés que leerte todos los libros. Y se me hacía a las 3, 4 de la mañana leyendo unos libros que costaba un montón. Te metieron esas cosas duras de Kant ahí, que estáis ahí leyendo 1, 2 veces, 3 veces el párrafo para tratar de... Y después tú querías que entendías y te hacían una pregunta donde te preguntaban, ¿y cómo respondo a esta pregunta? Era una pregunta para cagarte, o sea, una pregunta dificilísima. Y después tenía un examen oral con un filósofo y tú le hablabas tú como lo que tú pensabas que estabas pensando maravillosamente y el gallo te miraba como un bicho y decía, bueno, todo está, no había caso. Sencillamente
Me sentí muy mal. Y los gallos, y por otro lado me coqueteaban los ex compañeros, o los compañeros, yo ya había entrado oficialmente al MIR, que querían volver a la militar. Y yo tenía nostalgia de Chile y toda esta cosa, me llegaba toda esta cosa emocional más que nada, me llegaba la emocional, me nutría cuando llegaba a la casa, pero yo no tenía, yo estaba metido en el mundo europeo, español en este caso, y llegaba a la casa estos gallos, y estos gallos no vivían en Europa, vivían en Chile, estaban en Madrid y vivían en Chile, y el edificio entero era de puros meristas, todos los departamentos. Entonces era una cosa comunista donde todos los hueones, mira, Juan, pasó esto, pusieron una bomba acá, oye, tomaron este Juan, desapareció este gallo, oye, hubo una huelga, ahora está cuando estaban las jornadas de las protestas, la protesta internacional, y la cuestión, y escuchaban la radio operativa y la radio en Moscú, etcétera. Entonces estaban motivadísimos, y era una cosa, tú entrabas a esa cuestión, te cambiaba la mente, y empezás con la aceleración de la guerra, ¿entendí? Como una cosa guerrera, así. Finalmente me vine. Y bueno, y ahí pues... Bueno, de ahí fuiste pescado. Finalmente me vine.